una decisión fiscal que veo repetirse cada año, especialmente en campaña de renta y que casi siempre llega tarde. Personas que ya están en España, que llevan meses trabajando, incluso años, y que de repente descubren que podrían haberse acogido a la ley Beckham, pero ya no pueden. O al revés, personas que se acogieron porque se lo dijeron sin entender que firmaban y ahora no saben ni qué declarar ni qué no. Esto es legal, es habitual y mal decidido puede costar mucho dinero, porque la ley Beckham no es un truco ni un regalo ni una moda, es una decisión estructural que condiciona cómo tributas, qué declaras y cómo te relacionas con Hacienda durante años. Y la pregunta clave no es Beckham sí o no, sino ¿estoy decidiendo bien según mi situación real? Soy Carmen Vicirano, fundadora de asesoría y consultoría Fénix. Trabajo cada semana con profesionales, empresarios e inversores internacionales que ya generan ingresos y necesitan decidir bien cómo tributar en España sin bloquear su crecimiento patrimonial. Y te lo digo con experiencia decisional. La ley Beckham puede ser una ventaja enorme, pero solo si entiendes el contrato que estás firmando con Hacienda. Este episodio es especialmente relevante si has venido a trabajar a España, tienes ingresos altos o en crecimiento, vienes del extranjero o mantienes patrimonio fuera, o estás haciendo ahora tu primera o segunda campaña de renta en España. Porque aquí no hablamos solo de pagar más o menos IRPF, hablamos de qué sistema fiscal te acompaña mejor durante los próximos 5 o 10 años. Y ahora te estarás preguntando, ¿por qué entonces hay tanta confusión? Porque la ley Beckham se suele explicar mal, o como la panacea o como algo sospechoso, y ninguna de las dos cosas es cierta. ¿Qué es realmente la ley Beckham y de dónde viene? La ley Beckham es el nombre popular del régimen fiscal especial para trabajadores desplazados a territorio español. El nombre no es casual, surge cuando España quería atraer talento internacional, directivos, profesionales altamente cualificados, deportistas, en un contexto de competencia fiscal entre países. David Beckham fue uno de los primeros perfiles mediáticos en acogerse al régimen cuando fichó por el Real Madrid y desde entonces el nombre se quedó. Pero esto es importante, no se creó para Beckham, se creó para que España fuera competitiva y España no está sola en esto. Existen regímenes equivalentes en muchos países. Italia con su régimen para nuevos residentes y profesionales impatriados. Portugal con el régimen de residentes no habituales. Países Bajos con el 30% ruling. Francia, Reino Unido antes del cambio del non-dom, Irlanda. Es decir, no es que España sea la excepción benévola, es que la fiscalidad internacional funciona así. Los países compiten por talento y capital. Esto ya debería desmontar una idea muy instalada. España no es un infierno fiscal aislado. El problema es no saber sus reglas. Entender el origen del régimen ayuda a entender por qué existe y para quién está pensado. ¿Qué implica ser residente fiscal en España, en el régimen general? Ser residente fiscal en España bajo el régimen general implica tres cosas clave. Tributar por renta mundial, aplicar un IRPF progresivo con tipos que aumentan según suben tus ingresos y entrar en un sistema de obligaciones patrimoniales e informativas. En la práctica, esto significa que si tienes salario, dividendos, rentas inmobiliarias, inversiones financieras, bienes fuera de España, todo entra en la foto fiscal. Y aquí no hay juicio moral. El régimen general no es malo, es el régimen natural de un residente clásico. El problema aparece cuando este régimen
se aplica a perfiles internacionales complejos, sin estructura ni planificación. Y aquí es donde veo el primer gran error. Personas que entran directamente en el régimen general sin saber que había otra opción o creyendo que Beckham es solo para famosos. La consecuencia personal: más impuestos, más carga administrativa y más riesgo de errores a largo plazo. ¿Cuáles son las condiciones para acogerse a la ley Beckham? Las importantes de verdad. Vamos ahora a una parte clave y muchas veces mal explicada. ¿Qué tienes que cumplir para poder acogerte a este régimen? Las condiciones principales explicadas sin tecnicismos son estas. En primer lugar, no haber sido residente fiscal en España durante los 5 años anteriores al desplazamiento. Esto es fundamental. Si ya eras residente, Beckham no aplica. En segundo lugar, desplazarte a España por un motivo laboral o profesional, normalmente con un contrato de trabajo, con una relación laboral especial o inicio de actividad como profesional desplazado en ciertos supuestos. En tercer lugar, que el trabajo se realice principalmente en España. No vale a venir de paso sin actividad real aquí. En cuarto lugar, solicitar el régimen dentro del plazo. Este punto es crítico. El régimen no se aplica automáticamente. Hay que solicitarlo expresamente mediante el modelo correspondiente y dentro de los 6 meses desde el inicio de la actividad. Y aquí es donde se pierde dinero. Mucha gente cumple los requisitos, pero pierde el plazo. La consecuencia real: quedarte en el régimen general durante años, sin posibilidad de volver atrás. Si este contenido te está ayudando a poner orden y a cuestionar decisiones que dabas por hechas, suscribirte es una buena forma de seguir profundizando. Aquí no hablamos de trucos rápidos, sino de criterio fiscal y patrimonial para personas que quieren crecer sin errores caros. ¿Qué implica Beckham en la práctica y por qué suele ser un régimen más ventajoso que el régimen general? Bajo la ley Beckham, aunque sigues siendo residente fiscal en España, tributas como si fueras no residente para muchas cuestiones clave. Las ventajas más relevantes frente al régimen general son una tributación más estable sobre el trabajo. Los rendimientos del trabajo tributan a un tipo fijo, el 24% hasta los 600.000 euros, no progresivo hasta un determinado umbral. En la práctica, para profesionales con ingresos medio altos o altos, esto suele significar menos escalada de tipos, más previsibilidad, mejor planificación. Veamos un ejemplo: dos personas con ingresos similares, una en régimen general y la otra en régimen Beckham. La del régimen general ve como cada euro adicional tributa más. La de Beckham mantiene una lógica más estable. En conclusión, menos sorpresas y más control. Hay un tratamiento patrimonial mucho más favorable. Este punto es clave y poco conocido. Bajo la ley Beckham no se declara el patrimonio mundial, no se declaran los bienes situados en el extranjero, no se presenta el modelo informativo de bienes fuera, solo se analizan los bienes situados en España y además por obligación real, no personal. En cambio, en régimen general, el residente entra de lleno en la foto patrimonial global. Para perfiles con patrimonio internacional, esta diferencia no es menor, es estructural. La consecuencia a 5 o 10 años es menos exposición, menos riesgos de errores y menos fricción con la administración. Aquí hay uno de los mayores malentendidos sobre la ley Beckham y quiero aclararlo con precisión porque tiene un impacto enorme en la práctica. Cuando te acoges al régimen Beckham, sigues siendo residente fiscal en España, pero no tributas como un residente fiscal normal. Esto no solo afecta al IRPF, también afecta al patrimonio y a las obligaciones informativas. Pero ojo, no es cero patrimonio. Aquí viene el matiz importante. Bajo Beckham sí estás sujeto al impuesto sobre el patrimonio por los bienes situados en España. Esto significa, si tienes inmuebles en España, sí se analizan. Si tienes participaciones en sociedades españolas, sí se analizan. Si tienes bienes o participaciones fuera de España, no
entran. Menor carga administrativa y más claridad. Beckham no solo reduce impuestos en muchos casos, también simplifica, ordena y reduce la complejidad fiscal para perfiles internacionales. Y esto, aunque no salga en titulares, vale dinero y tranquilidad. La gran diferencia práctica, ¿qué declaras y cómo encaja con la campaña de renta? Aquí entramos en algo muy útil para la campaña. No solo es cuánto pagas, es qué modelo presentas y qué cargas administrativas arrastras. En régimen general, la declaración estándar del IRPF se presenta en campaña de renta y patrimonio. Para el régimen especial Beckham también, pero en formularios diferentes. Ojo con esto, es un detalle pequeño con grandes consecuencias. A menudo veo un error repetido. Gente que en campaña entra en pánico o presenta lo que no toca o mezcla datos sin entender que va en cada sitio. Si estás en Beckham, tu campaña no es lo de siempre. Es tu declaración bajo el régimen especial con su lógica y sus normas. Y eso, bien hecho, protege tu ventaja. Mal hecho, la erosiona. La inclusión se tiene que solicitar y tiene plazo, como ya hemos visto. Aquí viene el punto donde se pierde el dinero por motivo absurdo, no pedirlo a tiempo. La opción por el régimen especial se ejerce presentando la solicitud dentro del plazo que marca la agencia tributaria. En términos generales, 6 meses desde la fecha de inicio de la actividad, con casuísticas según fechas de desplazamiento. Esto en la práctica significa, si empiezas a trabajar y te olvidas, o si esperas a ver cómo te va en España, puedes quedarte fuera por plazo aunque cumplas los requisitos. Un ejemplo típico, una persona que llega en septiembre se centra en mudanza, colegio, contrato, vida y en marzo del año siguiente descubre la ley Beckham. El coste real se queda en régimen general sin posibilidad de volver atrás. Esto es lo que suele salir mal cuando la decisión fiscal se deja para después. Pero ojo, porque Beckham se puede perder y también se puede renunciar. Hay que saber dos cosas. Por un lado, la renuncia a la aplicación del régimen especial se comunica también mediante solicitud y no en cualquier momento. Esto es importante porque mucha gente cree que puede salirse cuando quiera en cualquier mes. No, tiene forma y calendario. Y en segundo lugar, la exclusión o la pérdida. Si incumples los requisitos, puede haber exclusión. La agencia tributaria ha dejado bajo la responsabilidad del contribuyente presentar la solicitud tanto de renuncia como de exclusión. Y en la práctica hay supuestos que generan dudas, cambios de relación laboral, periodos de inactividad, nuevas condiciones. Cada caso requiere revisión porque el matiz es lo que cambia el resultado. Aquí es donde veo más casos que se pueden salvar con una buena defensa. Haciendo una comparación honesta, ¿por qué Beckham suele ganar al régimen general y cuando no? Porque también hay situaciones cuando no le gana. En la mayoría de perfiles con ingresos medio altos o altos internacionales, Beckham suele ser más ventajoso. ¿Por qué? Porque el régimen general en España para rentas del trabajo altas tiende a escalar en tipos efectivos y además te mete de lleno en renta mundial y obligaciones que a veces no compensan. Beckham, bien aplicado, te da un marco más estable para el trabajo y en muchas situaciones menos fricción internacional. ¿Significa que el régimen general nunca conviene? No, pero suele ser más excepcional. Casos donde el régimen general puede ganar. Y aquí no prometo una regla universal, doy simplemente un criterio. Cuando tus rentas principales no son del trabajo en el sentido típico o tu estructura de ingresos está más en rentas que no encajan limpio en el beneficio Beckham. Cuando existen deducciones, mínimos personales o familiares o circunstancias que en tu caso concreto bajan mucho la factura del régimen general. Cuando tu situación personal hace que el régimen general sea estratégicamente mejor para un plan patrimonial concreto. Pero ojo, estos casos son de despacho, no de consejo de pasillo. Requieren números. Con este perfil, yo no recomendaría decidir régimen general por inercia.
especialmente si tienes salario alto y patrimonio internacional. Y marco límites. Este episodio te da criterio, pero no sustituye un análisis estratégico real, porque una sola variable, tipo de contrato, fuente de renta, estructura societaria, país de origen de rentas, etc., puede cambiarlo todo. La ley Beckham, bien aplicada, es una ventaja enorme para muchísimos perfiles internacionales. El régimen general, bien planificado, también puede funcionar, pero en tu escenario, si tienes ingresos altos y vida internacional, muchas veces exige más estructura y más control patrimonial, y no siempre compensa. La claridad te permite decidir. La decisión correcta te permite estructurar. La estructura te permite crecer, y el crecimiento con orden es lo que te da libertad. La mayoría de personas que llegan a consulta creen que su situación está bien, y es ahí donde aparecen los errores más caros: plazos perdidos, modelos mal presentados, obligaciones patrimoniales no previstas o una beca mal llevada que termina costando más de lo que ahorró. Si estás en este punto, no lo improvisaría. Es el tipo de situación que conviene revisar con calma y criterio externo, especialmente si estás cerca de campaña o acabas de empezar en España. Si es tu caso, te dejo los datos de contacto en la descripción. Gracias por acompañarme una semana más. Esto fue Más allá de los impuestos. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos transformando lo que es impuesto en lo que es tuyo.